Bueno, pues empecemos la segunda clase virtual de este seminario. Hoy vamos a estar conversando sobre lo que son los módulos de control y cierre. Recuerden que esto es una conferencia aclaratoria, que ustedes deben revisar todo el material que está dentro del PDF y dentro del PowerPoint dentro de la plataforma. Bueno, dentro del grupo de procesos de monitoreo y control están los procesos requeridos para monitorear, revisar y organizar, ¿verdad?, todo el progreso y el rendimiento del proyecto. Básicamente esto envuelve controlar los cambios, recomendar acciones preventivas o correctivas, monitorear que lo planificado, lo que se haya planificado ha sido desarrollado de acuerdo a lo que se espera. Y evaluar los cambios que surjan, evaluarlo de manera transversal. Si ustedes ven todos estos procesos, monitorear y controlar el trabajo del proyecto, desarrollar el control integrado de cambios, validar el alcance, controlar el tiempo, controlar el costo, la calidad, las comunicaciones, los riesgos, las compras, controlar el compromiso de los stakeholders. Si vemos ahí, hay varias de las áreas de conocimiento que se tocan a la hora de controlar el proyecto. Bueno, dentro de monitorear y controlar el trabajo del proyecto, este proceso se da, bueno, todos los procesos realmente de control se dan muy de la mano con los procesos relacionados o los procesos que se realizan como parte de los grupos de procesos de ejecución. Entonces aquí estamos controlando el trabajo del proyecto. Este proceso permite ver la salud del proyecto e identificar las áreas de mejora. El trabajo de monitoreo y control se enfoca en comparación de desempeño actual versus el plan, la evaluación del desempeño, la gestión del riesgo, proveer información y proyecciones, monitorear la implementación de los cambios aprobados, etc. Dentro de los reportes de desempeño, ustedes se van a dar cuenta que nosotros tenemos varios reportes. El reporte de progreso, reporte de estatus y reportes de proyección. ¿Cuál es la diferencia entre esos reportes? El reporte de progreso básicamente lo que describe cuánto se ha progresado dentro de lo que es el plan del proyecto. El reporte de estatus indica lo que el proyecto en qué está, o sea, cuál es la situación actual del proyecto, y el reporte de proyección indica cómo va a progresar, en qué porcentaje estaremos de aquí a X tiempo. La idea de estos tres reportes es que podamos decirle al staff ejecutivo, mira, nuestro proyecto está en esta situación, si tenemos un plan, un cronograma de trabajo, que hemos hecho una proyección de cómo vamos a estar cada mes o cada periodo, dependiendo de lo que se decida. Entonces nosotros decimos, bueno, nuestro proyecto está en un 10% y y se le menciona cada uno de los elementos del estatus del plan. Entonces, el reporte de progreso se pone dentro del mismo reporte y se indica cuánto se ha progresado en función del mes pasado o el periodo anterior. Entonces, el reporte o los datos de proyección básicamente lo que indica es cuánto más vamos a progresar y si vamos a estar a tiempo o no vamos a estar a tiempo. Entonces, como parte del control, siempre van a haber cambios dentro de lo que es el proceso de ejecución del proyecto, ¿verdad? Entonces ahí se recuerdan que estábamos hablando de los intercambios, etcétera, etcétera. Y entonces eso trae como consecuencia que tengamos que evaluar los cambios que se van a plantear en el proyecto. De aquí sale el tema o el proceso de el control integrado de los cambios.
En este proceso, las funciones más importantes se pueden resumir que, bueno, ejerce influencia sobre los factores que crean el cambio, logra acuerdos acerca del proceso, determina que un cambio ha ocurrido, determina el impacto del cambio, manejan los cambios en el momento correcto, y como parte de los resultados tiene, obviamente, que documentar esos cambios. Entonces, básicamente lo que se hace en este proceso es evaluar los cambios que surgen o las solicitudes de cambios que surgen como parte de la ejecución del proyecto. Lo que sí es importante tomar en consideración es que un cambio debe ser evaluado de manera transversal, o sea, analizando cuáles son las áreas de conocimiento y los procesos que se impactan al realizar este cambio. Se supone que el staff ejecutivo, el staff técnico o el staff ejecutivo directo del proyecto son los que deben identificar si definitivamente vale la pena hacer el cambio, y entonces deben sugerirle al staff ejecutivo si se hace el cambio o no se hace el cambio. Estos cambios pueden ser solicitados por cualquier stakeholders envuelto en el proyecto. Los cambios pueden ser internos y externos, siendo estos últimos los más difíciles de manejar, ya que no tenemos el control de los mismos, los externos. El cambio en cuanto a costo y tiempo se le llama variaciones. Es importante que ustedes recuerden esto. Una de las causas principales de las variaciones en tiempo y presupuesto son los cambios en el alcance. En un proyecto pueden haber tres tipos de control de cambios: el control de cambios del alcance, control de cambios del plan o del cronograma, tiempo y costo, y control de cambios de los documentos. Los cambios deben ser evaluados y aprobados y o rechazados. Hay diferentes tipos de cambios. Los cambios pueden venir por un tema técnico o porque simplemente no se tomó en consideración algo en particular y hay algo que salió incorrecto. Y bueno, entonces las técnicas para poder controlar todos estos cambios y evaluar, ¿verdad?, los cambios que se solicitan. Están las reuniones, herramientas de control de cambios, que hay un sistema. Bueno, vamos a hablar ahora del sistema de control de cambios. Ese sistema de control de cambios establece las pautas y procedimientos para evaluar, analizar y aprobar los cambios requeridos. Es importante que estos cambios cualquier cambio sea manejado a través de ese sistema de control de cambios organizado. No puede ser, tiene que ser organizado determinando quiénes van a componer ese sistema de control de cambios. Esto incluye papeleo, sistemas de monitoreo, documentación, y bueno, esto incluye la determinación de un grupo responsable, que son los responsables de evaluar los cambios y luego de aprobar. Los cambios deben ser evaluados antes de llegar al sponsor y antes de llevarlos a el comité ejecutivo de la organización. Normalmente estos comités de cambios pueden llamarse Change Control Board, Technical Review Board, bueno, entre otros. Eso va a depender mucho de la organización. Importante dentro de lo que es los cambios que pueden haber dentro de la organización. Recordar que vamos a tener cambios que me van a impactar, o elementos, ¿verdad?, solicitudes de cambio que me van a impactar en el tiempo, en la calidad o el costo. También los cambios tienen que evaluarse en términos estratégicos y operacionales. Hay siempre que evaluar los pros y los contras de los cambios. Imprescindible definir cuál es el comité de control de cambios o el Change Control Board. Debe tener los roles y responsabilidades claros, y debemos tener mucho cuidado con un término que se llama Scope Creep. Scope Creep es un término que identifica cuando, en español es como los cambios desmedidos, cuando hay cambios desmedidos del alcance y que pueden llevar al traste con lo que son los entregables finales del proyecto. O sea, esto es evitar que hayan cambios constantes y que no se respete la línea base.
Este es un ejemplo de un formato donde se define definición del cambio, causas del cambio, impacto del cambio, supuestos, el nuevo plan de trabajo, las aprobaciones. Es importante documentar quiénes evalúan y quiénes no, y quiénes aprueban. Y documentarlo y que se quede firmado todo el mundo, quién evaluó y quién firmó. Porque al pasar el tiempo puede ser que uno de los cambios que se hayan aprobado por alguna razón no haya quedado, por alguna razón ese cambio posterior de haberlo realizado traiga algún tipo de problemas, y es muy fácil olvidar que las personas normalmente olvidan quién evaluó el cambio. Entonces el gerente del proyecto siempre se ve afectado. O sea que es importante que se documente, que se deje documentado todos los cambios, de dónde surgen, quién los solicita, quién evaluó los cambios, quién los aprobó, cuáles fueron los pros, los contras, cuáles van a ser el nuevo plan de trabajo de acuerdo al cambio, etcétera, etcétera. Y importante, no cambiar la línea base así por así. Se cambia la línea base cuando definitivamente la variación es tan severa que no hay posibilidad de recuperar el tiempo perdido. Cuando los cambios en el alcance requieren una total replaneación. Se puede cambiar línea base también en los puntos de chequeo o algún cierre de fase que haya que volver a cambiar. Y bueno, es importante recordar también que hay que archivar las líneas bases para que haya historia, esté la historia de lo que es el proyecto, y realizar las lecciones aprendidas. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas que pueden ser evitadas si se toman en cuenta para otros proyectos. El tema de la administración de la configuración, es importante señalar el espíritu de esta administración de la configuración. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros concluimos el proceso de planificación, entramos en ejecutar, salvamos nuestra línea base y entramos en ejecutar lo que es el proyecto de acuerdo a su planificación. ¿Qué pasa? Que esos documentos que se quedan como línea base, si por alguna razón hay alguno de esos documentos que cambia, o algún documento adicional que haya salido posterior al proceso, ya en el proceso de ejecución, y no le cambiamos las versiones, entonces podríamos estar corriendo el riesgo de que haya alguien en el proyecto que esté trabajando con las versiones de proyecto o las versiones de documentos equivocados. Entonces, es importante por eso tener siempre como una lista de las versiones de los documentos. Este proceso de administración de la configuración básicamente es un grupo de procedimientos que monitorea y controla las características físicas y funcionales de un producto. Muchos dicen que esta es una parte del sistema de control de cambios que garantiza que la descripción del producto sea correcta y confiable. Déjame ver si me falta algo más. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa tenemos como parte del grupo de procesos de control de cambios? Validar el alcance. Tenemos que validar que lo que hayamos dicho, lo que dijimos que íbamos a hacer y que íbamos a entregar con las características, requerimientos y todo, se entregue. Entonces, este proceso trata sobre la formalización de la aceptación del alcance del proyecto por parte de los stakeholders. Esto significa los sponsors, el cliente, etc. Requiere la revisión de los entregables y del trabajo realizado para asegurar que todos los requerimientos fueron completados de acuerdo a lo establecido. La verificación se realiza a través de la inspección, que incluye actividades tales como medidas, pruebas, etc. El gerente de proyecto normalmente dirige esta parte. Como resultado de este proceso, observamos la aceptación de los entregables, cambios requeridos y acciones correctivas recomendadas. Esta validación del alcance esto puede utilizar lo que es la inspección, y normalmente lo que se busca, lo que se exige es que hayan algunos formatos o que se haga un plan de pruebas para evaluar que los entregables, los productos,
tengan las condiciones que se está esperando. Por ejemplo, este es un caso de una matriz de prueba donde se pone un escenario, como ustedes lo ven aquí, un escenario, se ponen las condiciones que se están esperando, el caso de prueba que se está haciendo para ver si esas condiciones realmente las cumple, si el producto cumple las condiciones, el resultado esperado, el resultado que se espera y los pasos de preparación. Esto es una matriz de prueba un poco ya más acabada, pero la idea es que nosotros podamos, en esas condiciones, serían más o menos lo que serían los criterios de calidad o los indicadores de calidad que tiene que tener cada producto. Esto es como casos usuarios, user stories, historias de usuarios. Entonces, siempre cuando nosotros estemos evaluando, o mejor dicho, validando el alcance, siempre que estemos en ese proceso de prueba, van a surgir algunos, lo que nosotros llamamos showstoppers. Esos son elementos que nos van a paralizar el show. Hay elementos que son definitivamente muy importantes, condiciones que son extremadamente importantes, que si dichas condiciones no se cumplen, entonces el proyecto no puede seguir. Pero hay otras condiciones que realmente son un nice to have, que son básicamente cosméticos, cambios cosméticos, que el proyecto no se va a caer porque haya algo de cosmético que no haya salido correcto. Entonces nosotros tenemos que evaluar cuáles de estos cambios son verdaderamente importantes. Al final lo que sale como parte de esta validación del alcance es la aceptación de los entregables que deben ser firmados formalmente y aprobados por el cliente. Este es un proceso muy relacionado que va muy de la mano también con las fases de cierre. El control del alcance se hace muy parecido a lo que, esto es una parte elemental de lo que es el control integrado del alcance. Este proceso se enfoca en analizar, documentar los cambios en el proyecto, asegurando que todos los stakeholders del proyecto, los cambios del proyecto, que esos cambios del proyecto deben ser coordinados, que sean coordinados de manera integrada con los otros procesos de control del cronograma, control del costo, control de calidad, y que se haya de verdad evaluado el cambio que se está solicitando. Esto es una parte esencial del sistema de control de cambios integrado. Hay cambios que son mandatorios, hay que evaluar siempre el impacto en costo, tiempo, calidad. Bueno, ya hablamos un poco de lo que es el scope creep. Y hay que tener cuidado con lo que es un reporte de incidente y un cambio del alcance. Y un reporte de incidente es algo que estaba bien definido y que por alguna razón no se hizo bien. Y otra cosa es el cambio del alcance. Un cambio del alcance por alguna solicitud que se haga. ¿Ok? Entonces, cuando estamos trabajando con proveedores es importante establecer eso. Si hay algo que se hizo mal, que el proveedor hizo mal, entonces tiene que corregirlo. Pero si hay algo que no estaba contemplado, o ya sea por algún error o por alguna confusión, bueno, pues entonces eso ya es un cambio del alcance. Bueno, aquí están los niveles de prioridad que tienen mucho que ver con el tema de los showstoppers. Alto, el nivel de prioridad es alto cuando es un asunto legal, que no opera el sistema. Medio, si el rendimiento debe ser altamente mejorado, el rendimiento de lo que estamos haciendo. Y bajo, si las correcciones cosméticas, si las correcciones son cosméticas o hay nuevas funcionalidades. Entonces, obviamente, lo que es prioridad alta tiene que ser corregido cuando hay inconvenientes. El control del cronograma, pues básicamente coordina los cambios en el cronograma de trabajo durante el proyecto. Este proceso de control es algo continuo. Y también cuando hay que hacer, ya no hay tiempo de recuperar el tiempo perdido, hay que hacer un proceso de control del cambio del cronograma, un proceso formal. Esto debe ser un proceso continuo. Y como parte del proceso de control de cronograma debemos de ver lo que es el cronograma per se, los reportes de desempeño, las solicitudes de cambio, plan de administración de cambios, entre otros.
Los tips para cambios en el cronograma. Antes de cambiar el cronograma formal y antes de cambiar la línea base, obtener un poco más de recursos, recordando que siempre vamos a tener un tema de curva de aprendizaje. Y recordar que el uso de horas extras también llega un momento en que el personal está cansado, extremadamente cansado, y puede traer como consecuencias errores fatales dentro de lo que es el proceso de ejecución. Tomar en consideración también el uso de recursos no humanos, reasignar recursos a tareas críticas, eliminar algunas barreras. Algunas veces hay cuellos de botellas o hay barreras que tenemos que eliminar para poder agilizar los entregables. Posponer también algunas funcionalidades que no sean críticas. O utilizar la técnica de fast tracking, que ya ustedes lo han visto y que también van a tener que verla cuando estemos revisando lo que es cuando ustedes estén revisando lo que es el video de las técnicas y herramientas de esa parte de planificación. Al final ustedes van a ver, por ejemplo, si es esto es un reporte que en la línea base, no vean las gráficas rojitas, pero vean las negritas, ¿verdad? Las barras negritas. Eso es lo que te dice que este es las líneas, la línea base. Todas las estrellitas o donde están los milestones, esos son los milestones sin cambios. Entonces, el reporte en progreso, fíjense cómo se va viendo. Las barras en negro va indicando cuál era la línea base y las barras en azul y rojito pues van indicando cómo ha ido cambiando. De hecho, el rombo, creo que es un rombo, fíjense que hay un rombo que define lo que es el milestone o los hitos y cómo esos rombos se van poniendo en lugar de negros, se van quedando vacíos, porque ya las fechas topes de esos hitos se han ido cambiando en función del reporte en progreso. Cuando tenemos una nueva línea base parecería que todo está bien, pero realmente por eso es que es importante guardar las líneas bases. Los costos también se controlan. Es importante monitorear el estado del proyecto en términos de costos y gestionar esos cambios cuando ya sea estrictamente necesarios. Este control de costos provee los medios para detectar las desviaciones, tomar las acciones correctivas y minimizar los riesgos. El control de costos incluye influir sobre los factores que producen los cambios, asegurar procesos de control de cambios, gestionar los cambios reales, monitorear el desempeño, asegurar que los gastos no excedan lo aprobado. Y es importante recordar que cuando hablamos de plan, hablamos de costo y cronograma. ¿Ok? La idea es establecer los procedimientos para revisar el actual versus el presupuesto y las proyecciones que se esperan. Bueno, aquí está lo que acabo de decir, recordar el análisis de las variaciones y las acciones, la definición de las acciones correctivas. El control de la calidad, realizar el control de la calidad es monitorear los resultados específicos del proyecto para determinar si cumplen con los estándares definidos e identificar vías para eliminar insatisfacción en el desempeño del proyecto. Debe ser realizado durante todo el proyecto. Los dos elementos más importantes del proceso de control de calidad son los resultados del producto que se ven reflejados en entregables y también el resultado, como segundo punto, el resultado de la administración del proyecto que se ve representado en el desempeño del costo y del tiempo. Los términos importantes dentro del control de la calidad está la prevención, inspección, muestreo por atributos, muestreo por variables. La técnica de inspección ya la vamos a ver también en lo de las técnicas de planificación en el video, pero es básicamente medir, examinar y probar. Nunca se recomienda que haya una inspección total porque va a ser muy cara, pero la idea es identificar qué tan bien está saliendo la ejecución del producto, la calidad del producto y del proyecto.
Entonces, al final, como salida tenemos lo que son entregables verificados. Dentro de otros procesos de control de proyectos está controlar las comunicaciones e identificar o monitorear que lo que hayamos dicho dentro del plan de comunicación se esté haciendo, que haya un flujo óptimo de esas informaciones o esos documentos y que las informaciones estén llegando de manera oportuna y de acuerdo al plan. La parte del control de riesgos también, recuérdense que una vez planificamos el riesgo, se van ejecutando lo que son los planes de respuesta de acuerdo a las necesidades, pero tenemos que ir controlando que esos riesgos se vayan, si los disparadores de riesgo se van generando, entonces que nosotros vayamos haciendo, poniendo en práctica las estrategias de respuesta. Pero también estar controlando o estar evaluando continuamente si hay riesgos nuevos. En este proceso es continuo durante todo el ciclo de vida del proyecto y recordando que los riesgos no son estáticos. Controlar las adquisiciones es otro de los elementos dentro del control y básicamente es el proceso de administrar las relaciones con los proveedores, monitorear el desempeño del contrato y hacer cambios y las correcciones correspondientes. Garantiza la satisfacción del desempeño del vendedor como el comprador. Tiene un componente de gestión financiera. Nosotros como gerentes de proyecto debemos garantizar que el proveedor tenga su pago en el momento oportuno. Como parte también de la adquisición tenemos también lo que es administración del contrato, que lo que busca es asegurar que el desempeño del proveedor sea el estipulado en los requerimientos contractuales. La naturaleza legal de la relación contractual hace crítico que el equipo de proyecto conozca las implicaciones legales de las acciones cuando esté en el proceso de administración del contrato. Por eso es importante que el gerente de proyectos y los líderes del proyecto y las personas que tengan mayor incidencia conozcan a la perfección el contrato. La administración de contrato implica que sean aplicados los procesos de manejo de proyectos. Estos son ejecución del plan de trabajo, control de calidad, control de cambios. Y los pagos, importantes, los pagos deben atarse al progreso del plan. Otros puntos importantes. Es inspeccionar. Otros puntos importantes del contrato, del administrador del contrato, es inspeccionar, aceptar y revisar las brechas del contrato. Si los servicios o productos no cumplen con lo establecido en el contrato, entonces el administrador tiene el derecho a rechazar el entregable completo, aceptar el entregable menos los defectos o aceptar solo parte del entregable. Pero igualmente es importante resaltar que en cuanto a aceptación o rechazo de bienes, cualquier palabra o acción que indique la intención del comprador para tomar la propiedad de los bienes o de lo que se está entregando es suficiente. Por ejemplo, si se entrega un producto al cliente y el cliente no regresa el registro, no regresa con ninguna retroalimentación, entonces ya está dando por sentado que está aceptando el producto. Si los bienes son aceptados, el propietario puede reducir el monto de lo contratado. Si el bien o servicio en caso de que el bien o servicio presenta reducción o cambio en la calidad especificada contractualmente. Pero bueno, ya ustedes saben el lío que sería. Lo ideal es que el cliente entregue lo que corresponde. Los resultados de este proceso, o mejor dicho, que el proveedor entregue al cliente lo que corresponde. Los resultados de este proceso son cambios en el contrato, correspondencia, documentación de la evaluación del desempeño, requerimientos de pago, bueno, entre otras cosas. Y ya como último proceso dentro de lo que es el control, está controlar la participación de los interesados. Este es el proceso de monitorear las relaciones generales de los interesados y ajustar las estrategias y los planes para involucrarlo. Ahí gestionar a los interesados se refiere a manejar las comunicaciones entre dichos stakeholders, satisfaciendo sus necesidades y resolviendo los problemas que surjan. Manejar activamente los stakeholders evita que surjan problemas mayores con los proyectos debido a una falta de toma de decisión oportuna.
Como técnica se sugieren los métodos de comunicación, especialmente reuniones personales, y el log de issues para documentar cualquier asunto y poder darle seguimiento. Como resultado del proceso tenemos asuntos resueltos, los cambios aprobados, acciones correctivas y preventivas aprobadas, las lecciones aprendidas, las actualizaciones del plan de proyectos, entre otros. Bueno, entonces, una vez concluido, fíjense que este proceso de control de cambios va muy de la mano con lo que es el proceso de ejecución. Van ahí mismo. A medida que yo voy ejecutando, se va controlando lo que es el proceso o lo que es el proyecto y los diferentes elementos del proyecto. Entonces, dentro de lo que es el proceso de cierre, básicamente lo que se busca es aceptar de manera documentada y formal lo que es lo que son los entregables del proyecto. O en algunos casos se puede finalizar el proyecto sin tener este cierre o esta completación o este cumplimiento de los objetivos, pero por alguna razón estratégica o por decisión administrativa, la alta gerencia o el cliente cancela el proyecto. Entonces hay dos maneras de cancelar, de finalizar el proyecto. Se cumplen con los objetivos, que de tal manera nosotros tenemos que tener entonces la aceptación formal por parte del cliente, o simplemente cancelación por la alta gerencia o el cliente, que evidentemente también deberá tener sus respectivas justificaciones. Aquí nos vemos con dos procesos: cerrar el proyecto y también el cierre de las adquisiciones. Cerrar el proyecto envuelve todas las actividades relacionadas a lo que es el cierre general del proyecto. Envuelve todas las aceptación del producto, evaluación de las lecciones aprendidas, y bueno, entre otras cosas. La aceptación del producto puede ser formal o informal del producto. Uno siempre sugiere que sea formal, que sea documentada. Normalmente el cliente directo es que tiene que aprobar, debe ser aprobado por los criterios de aceptación o los indicadores de calidad ya establecidos previamente, y debe ser, siempre se debe realizar la etapa de pruebas que hablábamos hace un rato cuando estábamos validando el alcance. Bueno, esta evaluación debe ser basada en la evaluación del producto utilizando criterios de aceptación establecidos. Bueno, ya esto lo habíamos conversado. Cuando estamos terminando un proyecto, siempre hay algunos puntos que quedan pendientes. Entonces es importante al final del proyecto mirar estos puntos abiertos para decidir qué hacer con ellos. Algunas veces las opciones son no actuar, no hacer nada, actuar antes de cerrar el proyecto, pero tengan cuidado con esto, porque algunas veces nos quedamos actuando y no terminamos, no le damos cierre formal al proyecto. Y el equipo de proyecto se queda trabajando sin necesidad. Entonces es importante definir, porque hay veces que lo que se puede hacer es que se define en fase de post-implementación, que incluye algunas mejoras y algunas correcciones, o simplemente transferencia ya al personal que se va a quedar como el responsable de la operación. Entonces, en este caso, esta parte de la transferencia del producto o del proyecto, en realidad es el producto que se entrega. Los resultados de un producto debe ser entregado al cliente o las personas que tendrán el dominio y control del mismo. El término utilizado en inglés para estos fines es turnover, y es la entrega formal del resultado del proyecto. Una vez entregado, el control del mismo pasa al negocio para mantenimiento, soporte, uso operacional. Una correcta transferencia del producto requiere entrenamiento, requiere documentación y algunas actividades de soporte inicial. Algunas veces se le llama help desk, por ejemplo, una mesa de ayuda que se instale para garantizar que el proyecto va a poder seguir siendo, el producto va a poder seguir en operación una vez ya el equipo de proyecto se ha transferido a sus lugares de orígenes. El proceso de transferencia del producto a menudo requiere habilidades especiales. Es importante planificar la entrega de un proyecto, particularmente para asegurarse que las personas que deben tomar el control del proyecto estén disponibles y que tengan las habilidades para controlarlo. Este proceso de transferencia es tan importante como todo el proceso de implementación.
Puede ser que tengamos un producto muy bueno, pero el proceso de transferencia del producto al negocio haya sido muy malo, que entonces el manejo del mantenimiento, etcétera, etcétera, sea malo. Entonces es importante asegurarse de que el personal esté disponible, que tenga las habilidades adecuadas, que se capacite, que tenga la documentación de los sistemas y de los productos que van a necesitar, entre otras cosas. También algunas veces se estila hacer una revisión post-implementación, que es básicamente evaluar qué tan bien, qué tanto ha sido, qué tan exitoso y qué tan eficiente ha sido el producto en función de los objetivos, que se acuerdan que decíamos desde el principio, que esos objetivos dirigían lo que era el proyecto desde el inicio. Entonces es importante como parte de este proceso de revisión post-implementación, es importante nosotros identificar si verdaderamente fuimos exitosos en la implementación del producto y si el producto está generando los resultados esperados. Pero también en esta revisión post-implementación, nosotros vemos también lo que ha sido el proyecto en sí, lo que fue el proyecto en sí, qué tan exitoso o qué tan eficiente fue la implementación, la gestión dentro de lo que es el proyecto, si se terminó a tiempo, si fue un proyecto considerado exitoso, ¿se acuerdan lo que significa exitoso para un proyecto? Si tuvo algunas desviaciones, ¿cuáles fueron? ¿Cuál fue la experiencia con los proveedores, con el equipo de trabajo? Bueno, en términos generales se evalúa todo lo que es el proyecto con la finalidad de que sea un aprendizaje organizacional y de evaluar la efectividad de lo que se hizo en términos generales. Bueno, la evaluación del producto contempla, bueno, esto es parte de lo que yo comentaba. Esta evaluación post-mortem debe ser dirigida por niveles altos externos del equipo de proyecto, usuarios del producto o equipo de proyecto. ¿Por qué? Porque tiene que ser personas también de fuera, porque si nosotros como equipo de proyecto vamos también a evaluar la eficiencia o qué también está generando el producto, los resultados esperados, pues es como si fuéramos juez y parte. Entonces, esta evaluación debe ser conducida por un grupo de high level, o sea, de mayor nivel, para garantizar que sea lo más objetivo posible. En este proceso entra lo que es la transición del equipo de trabajo. Recuerden cuando estábamos hablando de lo que es los diferentes estados de un equipo, ya esta es la última etapa del proyecto y el equipo se siente muchas veces con mucha incertidumbre. Por esto, esta etapa requiere de mucho apoyo y de mucha dirección. La transición de los miembros del equipo de un proyecto a otro de vuelta a sus áreas debe tomar lugar durante la vida del proyecto. Después de que el rol de la persona es completado, esa persona debe moverse. Es importante aquí en este proceso conocer y reconocer el trabajo del equipo, reasignar a los miembros, evaluación del desempeño del miembro del equipo, para que no se quede sin ser evaluado. Porque una vez el equipo de proyecto termina su trabajo, se desmantela el proyecto y algunas veces hasta los mismos directores o los mismos que dirigían el proyecto pues ya no están para evaluar al resto del equipo. Siempre vamos a tener como parte del cierre de un proyecto las lecciones aprendidas, que no son más que esa evaluación de las cosas que se hicieron bien y de las cosas que se hicieron mal dentro del proyecto, pero no con la idea de señalar a los demás, sino con la idea de que sean lecciones organizacionales y que no se cometan los mismos errores en otros proyectos y que las estrategias que fueron positivas puedan volver a utilizarse. La idea es que estas lecciones aprendidas se hagan a medida que se va terminando cada fase del proyecto y al final pues tenemos una evaluación de lecciones aprendidas general. Estas lecciones aprendidas deben ser revisadas con todo el staff del proyecto y deben ser revisadas y compartidas con el staff ejecutivo de la organización. Tenemos entonces el cierre
de las adquisiciones. Básicamente lo que estamos buscando ahí es que se cierre todo el proceso de compras y todo el proceso de contratación de servicios. Es el proceso de asegurar la completación y liquidación de todos los contratos que hayan relacionados al proyecto. Este proceso involucra ambos procesos de verificación del producto, así como de cierre administrativos, que se trata de la actualización de los registros del proyecto, entre otras cosas. Bueno, la terminación, puede haber una terminación temprana de un contrato también o de una compra. El cierre financiero, básicamente lo que está buscando es que haya un cierre financiero de todas las cuentas del proyecto, un cierre de todas las cuentas del proyecto. ¿Para qué? Para que una vez el proyecto ya culmine, todavía no se sigan utilizando las cuentas del proyecto. Es importante también realizar una auditoría del proceso. Es importante realizar una auditoría del proceso de compras para garantizar que todas las compras se hayan entregado y que y reconfirmar las condiciones de pago que tiene el proveedor o que tiene el contrato. Esto es para garantizar que una vez se cierre el proyecto, no se queden algunos elementos ahí pendientes corriendo y que 3 meses después digan, pero que tú no me has pagado tal documento o tal parte del proyecto, etcétera, etcétera. Al final, pues ya tenemos lo que es la aceptación formal del proyecto, el cierre formal, los cierres de contratos, que incluyen todo lo que son archivos, bases de datos históricos, requerimientos formales, evaluación post-contrato del proveedor. Esto es sumamente importante inclusive para lo que son las lecciones aprendidas. Entonces, hasta aquí llega todo el proceso de gestión de proyectos. La semana que viene nosotros vamos a tener algunas aclaraciones adicionales. Vamos a estar haciendo algunas dinámicas y se supone que ya ustedes deben estar trabajando con lo que es terminando el proyecto. Yo espero en esta semana poder finalizar la revisión de los proyectos y luego ya de las tareas y de todo. Y entonces, bueno, nos vemos la semana que viene. Como parte de este video, ustedes van a tener que hacer unas tareas que se las voy a poner también dentro de lo que es la plataforma, que tiene que ver con este proceso de control de cambios, procesos de control, monitoreo y cierre. Busquen el documento en la plataforma.